Bien, iniciamos nuestro cuarto episodio. ¿Quién lo diría? De verdad que, como dije en el episodio número 3, las semanas pasan súper rápido. Demasiado. Y el día de hoy estoy súper alegre de que estamos con una persona súper especial. ¿Ha sido todo? Así es, nosotros tenemos una invitada el día de hoy. Viene desde Lara, La Barquisimeto, República de Lara. la República de Lara, y su nombre, ¿cómo crees que se llama? Pues su nombre es en el principio. Nombre Hola en el Génesis, ¿cómo principio. estás? ¡Ey! Estoy súper bien y Lara es la ciudad musical, muchachos. Estoy súper contenta y súper feliz porque me hayan hecho esta invitación para su podcast. Wow, súper contento, ¿no? Más bien, te confieso que somos nosotros los que estamos contentos. Ujú, Porque uno de los podcasts juveniles que nos animó a nosotros a hacer este podcast fue el tuyo. Sí. En verdad, voy a dar este pequeño testimonio. Y es que yo estaba como que, señor, sí, no. Estábamos como entre sí y no, pues. Y vemos que suben en Podcristiano tu podcast. Ajá. Y nosotros buscamos, wow, y vemos de De Venezuela. Venezuela, sí. Y nosotros así, de Venezuela. Y lo vimos, eso fue como el segundo, tercer capítulo y dijimos, wow, y desde ese entonces te vamos como que siguiendo y nosotros dijimos, una de las primeras personas que debe estar en nuestro podcast es la de Entre Panas, es Ajá. Génesis. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Me pone el corazón arrugadito. Gracias. La gloria sea para Dios siempre, porque nosotros solamente somos un instrumento en sus manos y pues Él conoce los corazones de cada uno de nosotros y de verdad, Él pone a la persona indicada en tu camino, literal. Así es. Todo sucede con un propósito. Así es. Bueno, Me van a Génesis. hacer llorar. Ay, Ay, no. vale, no. Listo, Mira. hasta aquí Ok. el podcast, muchachos. Ya, Pero, ya, de Génesis. felicidad. Ajá. No, mira, Génesis. Continuemos. Oye, que nosotros llegamos al cuarto episodio y hoy vamos a tratar un tema que a todos nos ha pasado alguna vez. De verdad que en todo momento ha pasado el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y tenemos una pregunta que es el inicio para dar el pie al capítulo, al episodio. Y la pregunta es, ¿cómo sé que estoy en depresión? Entonces, nosotros queremos saber, para ti como tal, ¿qué tú opinas de la depresión? ¿Cómo tú la ves? Exactamente. ¿Qué definición tienes tú de ella? Bueno, fíjense que la depresión, a veces nosotros pensamos que es solamente sentir tristeza. La depresión nosotros a veces pensamos que, ay, estoy deprimido. O como hablábamos hace ratito, vamos a caer en depresión. Y es como que no es literal, pues es metafóricamente que lo decimos. Pero las personas que de verdad, sienten esa depresión, es algo que, o sea, que ellos ni siquiera pueden explicar, que solamente lo viven y ya, pues porque es un sentimiento que a veces ni nosotros mismos sabemos que estamos hundidos quizás en la depresión. Y hablaba con Emanuel en estos días y le decía que hace unos meses atrás tuve que ir a una cita de psicólogo. Y me di cuenta que literalmente yo estaba hundida en la depresión. No es que literalmente hundida en un cuarto por allá encerrada, no. Sino que como que nosotros mismos encerramos la depresión y la envolvemos como si fuera, Sí. no sé, como algo oscuro, y solamente llegas, la metes en una mochila, en un morral y te la lanzas en la espalda y la llevas a cuestas y ni siquiera te das cuenta que de verdad, verdaderamente estás deprimido, pues, o que tienes algo ahí oculto. Entonces, esto sucedía cuando hace un año yo estaba fuera del país y murió uno de mis tíos preferidos, súper preferidos. Era como mi papá, pues, entonces, Ajá. Wow. oye, yo estaba fuera del país y solamente me dicen, no, que está enfermo. Y yo, normal, bueno, le mandé su dinero para las medicinas, no sé qué y tal. Y cuando de repente, como a los 2 días, me dicen, no, se murió. Y yo como que, ¿qué? Sí. O sea, si eso que tenía no era para morirse. Entonces, era como que ya no quería regresar porque él no iba a ser la misma felicidad, porque, o sea, yo iba a llegar y no lo iba a encontrar. Entonces, era como que un encuentro de emociones, Sí, pues. sí, era una etapa muy Sí, fuerte. entonces cuando yo llego acá a Venezuela, trataba de no ir para que mi abuela, porque él vivía con mi abuela. O sea, era como que
yo siempre iba para que mi abuela, o sea, hasta me quedaba y todo, ay, Génesis, no sale de aquí, no sé qué. Pero llegó el punto ese de que no, yo no iba. Y si llegaba, llegaba solamente hasta la puerta de la casa, las salas, no entraba a los cuartos ni nada. Hasta ahí, hasta que me devolvía. Porque era como que reprimiendo ese dolor, como que reprimiendo esa tristeza, como que no reconociendo que había algo dentro de mí. Entonces llega el punto donde llega un día la pastora y dice, listo, tienen que todos los líderes sacar una cita con nuestra psicóloga. Y yo así como que, las psicólogas son para los locos, una cosa así, yo no estoy loca. Ese es el concepto que tenemos. Entonces, son ideas erróneas que nosotros tenemos. Y bueno, cuando llegué a la consulta de la psicóloga, ella me dice, ajá, Génesis, ¿para qué tú vienes? Y yo así como que, no sé, me mandaron. Entonces son cosas como que tú no tienes nada preparado para decirle al psicólogo porque se supone que tú estás bien. Entonces por allá el Espíritu Santo me redarguye y me decía, ¿tienes algo? ¿Tú tienes algo? Entonces de una se me vino a la mente mi tío y yo comienzo a hablarle a ella de mi tío. Sí. Y ella me dice, porque ella lo conocía. El más tremendo, más tremendo. Que ella lo conocía. Entonces me dice, tienes que vivir tu luto. Estás llevando una depresión a cuestas y tú ni siquiera te das cuenta. Entonces yo lloraba a mares, literal. Ese día me desahogué completo. Todo, la tristeza que venía trayendo desde año y medio, un año, algo así. Wow. O sea, ya. Qué tremendo. Chacho, o sea, tú no te das cuenta de verdad de lo que puede ocultar el corazón. Por eso la palabra dice que el corazón es bien engañoso. O sea, tú puedes aparentar estar feliz, pero tú no sabes lo que tu corazón puede ocultar. Es súper confuso. Por eso es que hay muchas personas que necesitan de verdad una cita con un psicólogo. No es porque estemos locos, no es porque tengamos algo psiquiátrico, quizás porque las personas piensan de una vez, no, para los psicólogos son para los locos. Y ahí fue donde yo entendí, para esto es la utilidad de los psicólogos. Sí, wow, qué tremendo es esa área. Y si yo te preguntara, ¿eso afectó un poco en tu relación espiritual? Es una pregunta que tengo, pues. No, fíjate que no, normal. O sea, yo oraba normal, o sea, sigo orando normal. Incluso, cuando sucedió eso, lo que sucedió que yo estaba afuera, era como que uno literalmente le reprocha como que a Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces? No sé qué. Sí, Entonces, hubo un momento donde, no, listo. Llego, me seco mis lágrimas, agarro mi Biblia y empiezo a hablar con Dios. Y entonces le digo, dame una palabra. Y entonces él me confirma como que sí, fue mi voluntad. Y yo como que, entonces es súper rudo porque te dice, es mi voluntad, canta canciones de alabanza y adoración así porque como que dame las gracias porque me lo llevé. Yo así como que, o sea, son demasiadas cosas tan fuertes que te pueden pasar en tu vida que tú como que, wow. Entonces yo creo que eso fue lo que me dio más confianza de no alejarme de Dios en esos momentos, porque yo sabía que aunque mi corazón sabía que había sido su voluntad, que quizás a lo mejor pasó por algo, no sé, pero eso fue como que me dio más fortaleza de seguir adelante y no echar hacia atrás, pues no renegar de Dios ni nada. Pero aún cuando estaba firme y todo eso, igual esa tristeza estaba ahí, porque según la psicóloga dice que uno tiene que vivir su luto, tú tienes que vivir tu duelo, si vas a llorar, tienes que llora, porque si uno reprime esos sentimientos, se acumulan. Entonces, de allí es donde viene la parte depresiva literal que se forma como una enfermedad. Sí, es cierto. Y esto me hace recordar a cuando el salmista David, en el Salmos 42:11, él dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y viene y es una pregunta que hace a él mismo. Y dice, espera en Dios, pues de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y yo me imagino en un contexto que estaba como que pasando algo que tú tenías, algo que lo abatía internamente, y tal vez él se daba cuenta, pero muy mínimo, y llegó a ese punto como que, oye, hasta aquí llegué, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de esperar en Dios, de esperar en Dios y vivirlo
como por así decirlo, vivirlo juvenilmente sano, vivirlo con respecto a la medida o a la mirada que el Señor nos está mirando. ¿Por qué? ¿Por qué le digo o por qué te digo esto? Porque bien lo dice también en Romanos 8:6, cuando dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Tal vez si tú, Génesis, te hubieses colocado todo el día puesto en eso y reprocharle a Dios desde hace año y medio o 2 años, reprocharle, tal vez hubiese llegado a una etapa, ahí sí fuese muy, muy depresiva. Pero digo que el Señor también te sustentó y te fortaleció en esta área, creo. Sí, y es que él es como que la base de todo, literal, porque si tú te sumerges en esa depresión, y lo decía la psicóloga, lo que pasa es que hay personas que se enfrascan en algo y hay otras que es como tú, pues me decía, tú agarras una mochila y lanzas todo atrás y sigues como si no hubiese pasado nada, pero igual como no has superado las cosas, sigues allí. Y ahí este versículo que me gusta mucho, que está en Salmos 34:18, dice, el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda su esperanza. Quizás hay momentos, literalmente, que nosotros perdemos nuestras esperanzas, que nos sentimos con esas ganas de decir, epa, ya no puedo más. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos más a Dios. Ahí es donde decimos así, porque te abates, alma mía, epa, sí, yo tengo que confiar en Dios, yo tengo un Dios más grande que eso que está sucediendo. Sí, sí, es cierto. Es bastante cierto lo que me estás comentando. Y Algo que yo me daba cuenta, Génesis, que tú decías, era que eso que lo más peligroso, por así decirlo de un modo, es quedarse con ese dolor guardado, en tu caso, por ejemplo, pero sí. hay personas que les pasa que independientemente del problema que tengan, se quedan con el dolor allí, no lo expresan y como tú dices, se lo colocan en la espalda y otra cosa, algo que nosotros nos dimos cuenta, que investigando, era que decía de que la depresión venía por el exceso del pasado, por nosotros recordar tanto una y otra vez algo que está en el pasado, que en teoría, por ejemplo, una equivocación, algo que sucedió, y me llamó bastante la atención eso de que tú dijiste de que las personas, muy peligroso cuando alguien se queda con el problema, con el dolor sí, con la interno. situación, exacto. Sí, porque es como tú dices, poco a poco sin uno darse cuenta, va... Sí, eso es lo más tremendo. Mientras veníamos en camino pues, para grabar, veníamos conversando en el bus con Otoniel, y él me decía que es algo como que va ruyendo, poco a poco, no es algo que de un Sí. día a otro sucedió y listo, y wow, llegó a una etapa depresiva que llegó al suicidio, no, es algo que fue ruyendo. Y tal vez alguno Sí, exacto. ¿Sí? Sí, es que es como algo que se va acumulando poco a poco, que es como dicen que cuando el agua, la gotita de agua siempre cae en un mismo lado de la piedra, va formando un huequito. No sé si han escuchado eso, que es la única forma de abrirle un huequito a una piedra, que una gota caiga constantemente en un sitio, una gota de agua. Y es así, es como que vas acumulando y, o sea, no comienzas a superar, sino que todo eso lleva a las personas a tener pensamientos súper negativos, pensamientos hasta suicidas quizás, porque sienten quizás sensación de vacío, comienza a cambiar su estado de ánimo, hasta las demás personas te empiezan a decir, epa, pero es que, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque estás comportándote así, tú no eres la misma o algo así, entonces tú te quedas así como que sí, yo soy la misma. Entonces nosotros quizás no vemos el cambio de conducta, pero las demás personas sí. Mira, Génesis, y otra pregunta que queremos aprovechar que estás acá, y es, a estas personas que entran en depresión, ¿qué se les puede decir? Claro, tú en particular, ya que tú no estuviste tan cerca, por así decirlo, pero sí lo bastante cerca en esta área, pues hablando de esta área, y creo que el Señor Jesús nos dio a la persona correcta. Casi siempre, bueno, Él es siempre Él es el que hace las cosas. Y cierto, como decía Otoniel, o las preguntas que te hacía Otoniel, tú en particular, ¿qué le puedes decir a estas personas? Bueno, yo lo primero que le puedo decir es que comiencen a indagar qué está pasando con su vida, qué es lo que les está afectando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos piensan que la depresión se quita con un simple té o con un chocolatico caliente. Y no, literalmente la depresión es una enfermedad. ¿Y qué tenemos que hacer para ello?
mucho más que tomarnos un té, mucho más que comerte un litro de helado como pasan en la televisión en las chicas y los chicos comiéndose un litro de helado para quitarse su depresión. Va muchísimo más de eso. Son síntomas que a lo mejor interfieren en nuestra vida cotidiana. Quizás puedan tener sensación de vacío, hasta desinterés por actividades que sumamente eran comunes para ellos, pero Sí, ahora sí. que ya no lo pueden hacer. Entonces lo primero que tienen que hacer es aceptar que hay un problema, que sí, que hay algo que los está afectando. Y vayan al psicólogo, o sea, vayan al psicólogo, ¿por qué? Porque es una ayuda en el aspecto, si lo podemos decir, científico, Claro. pero también Dios se encargará de darnos paz en medio de la tormenta. Él es la base de todo, la base de nuestras vidas. Si nosotros no le ponemos nuestras cargas a Dios y esa gana de decir que no puedo más, en donde acaben nuestras fuerzas tienen que comenzar las de Él. Entonces nosotros tenemos que alardear de nuestras debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Wow, así mismo es. Me gustó esa última parte que comentaba. Súper, súper sorprendente. El Señor se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad, en Sí. la debilidad que tengamos, en verdad. Ahí es donde el Señor se va a perfeccionar. Y wow, en verdad, este episodio no lo queremos alargar, Porque Y me quedo como que con ansia de seguir hablando. Si fuera por Sí. mí, hiciera el podcast, no sé, de 40 minutos. Sí, Pero no lo quiero extender tanto. Tal vez para otra oportunidad podemos hacer que este mismo episodio, pero la parte 2. Más adelante. ¿Y sabes Sí, por qué? quizás. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ¿Por qué? en la temporada número 2 Ajá. vamos a... Ay, bueno, es una se lo voy a contar. Ay, se lo voy ya a me contar. estás Y también invitando para la temporada número 2, yo no sé. Está Ay. grabado. Bueno, la temporada número 2, que ya es este es nuestro último capítulo, Gracias a Dios. vamos a hablar acerca de pro vida. Pero vida. Muchos nos dirán como que, wow, ¿qué? ¿Qué es pro vida? ¿O por qué pro vida? Lo estamos llevando a esa área, donde por medio de la depresión muchas personas pueden quitarse la vida, pero nosotros queremos hablar de pro vida. Sí estamos conscientes de que muchos lo llevan al lo que es, no al aborto y eso, pero nosotros lo llevamos más a la vida espiritual, a la vida emocional, para que pueda vivir juvenilmente sano. Pues tomaremos vamos a tocar varios puntos, igualmente lo vamos a hacer de 4 o 5 episodios. Pero esta próxima semana vamos a subir una intro de la temporada pro vida, porque no solo se queda ahí, este es como Ajá. que el 20% de esa sorpresa. De lo que viene. El otro 80% es algo totalmente sorprendente que ustedes van a quedar como que, wow. Este apenas es el intro, pues. Sí. Sí, y bueno, Génesis, de verdad que estamos agradecidos de que demasiado. hayas aceptado nuestra solicitud de que estuvieras con nosotros y decidimos que fueras tú porque este tema es el último de nuestra primera temporada, pero es por así decirlo como el primero de la segunda. Es sí. la transición y de verdad que agradecido. Sí, No. demasiado. El- Gracias. El privilegio es todo mío. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ya están comprometidos. Yo no sé, la grabación es la evidencia de que estoy invitada para la segunda temporada. Ay, Ay, listo, no, lo me digo. quedo- Bueno, sí, ya nos vamos dejando con nuestro cuarto capítulo. No olviden seguir a Génesis en su podcast. Búsquenlo en YouTube como Entre Panas. Ella va ya por su capítulo Así es. 17, muy bueno. Desde el 1 hasta el 17 me lo he calado todito y me encantan. ¡Bravo! Me encantan demasiado tus episodios, Génesis. Bueno, No, gracias. ya finalizamos nuestro episodio número 4. Los dejo con la música de Músico, que es súper buena. Hasta luego pues. Chao. 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 Agua en el desierto.